Imos tarde hoxe. Temos a dirección?
Hola, hola. Buenas tardes. 10ª jornada de la Superliga masculina. Aquí en el Municipal de Agachada en Boiro, entre los equipos Rotogal Boiro Voleibol y Pamesa Teruel Voley. 7 en pista ya por parte de los dos equipos. Por parte de Pamesa Teruel Voley, Eduard Ester, Coutillo Murilo, Axel Teller, Rubén López, Pernambuco, Mariano Vildosola, con Aaron Gámez como líbero. Por parte de los de Emilio Palacio, con Jaime Arjones, el colocador Alan Dávila, el punta Pablo Nieto, con el opuesto centrales Mario Iglesias y Héctor Barro, con el flaco vigués Gaby del Carmen en la punta del ataque. Duelo complicado para los intereses de Rotogal en el día de hoy en el Municipal de Agachada. Se miden a Pamesa Voleibol Teruel, cuarto clasificado de la Superliga masculina. Boiro Voleibol se queda segundo por la cola con 0 puntos, empatado con Textil Santanderina. Presentaciones en pista. Capitán de los locales Alves Chicho. Emilio Palacio como entrenador de los locales. Máximo Torcelo como entrenador de Pamesa Teruel Voleibol. Jugadores a la banqueta. Va a haber presentación. Dirige el encuentro como primer árbitro el español Rubén Sánchez Rodríguez. Y como segundo árbitro de pista, Francisco Sabroso Montanilla de Madrid. Un fuerte aplauso. Y procedemos a presentar los sextetos que jugarán el inicio de este partido. Comenzando, como no, por el equipo visitante. El Pamesa Teruel Voleibol. Con el número 3, Dexter Edward. Dexter Edward a pista, con el 7 Murilo Coutinho, con el 9 Axel Tellez, con el 10 Rubén López, con el 13 Lobus Pernambuco, Mariano Vidolsola y Aaron Gámez como líbero. Un cioio, nada. Un cioio. Sí. E guatino. Presentaciones por parte de Rotogal. Ahí Alan Dávila con el número 7. Con el 5 Jaime Arjones, con el 9 Pablo Nieto, con el 16 el de Rinlo Mario Iglesias, Gaby del Carmen el 21,
Héctor Barro el 25 y Alves Chicho como libro con el número 1. Jugadores en pista ya. Todo ok, los colegiados del partido Rubén Sánchez y Francisco Sabroso. Hoy en los comentarios con el gran Tribot Spikes. Hola, buenas tardes. Apoyando en los comentarios técnicos. Está todo ok ya en la cachada. Empezamos con 10 minutos de demora. Empezará sacando Rotogal Boiro Voleibol al saque Gaby del Carmen. Todo ok. Rubén Sánchez da el ok a Gaby. Ahí va el flaco Víguez. Sacará el salto en potencia. Buena recepción de Murilo Coutinho al primer tiempo de Rubén López. Primer punto. Salida muy Pamesa, Vole y fácil. Teruel. Salida demasiado fácil por zona 3. Después de una buena recepción. Ahí va el saque Rubén López. Buena recepción Gaby del Carmen con Pablo Nieto. Encuentra el blockout sobre Vildosola. 1-1 en la cachada. Funciona en side out. Tibot. Bien buscado esas manos arriba. Al saque Héctor Barros. Buscará el flotadito. En esta ocasión sobre Vildosola. Pernambuco a la zona 1 sin oposición con el doble bloqueo presentado por Pablo Nieto y Mario Iglesias. 1-2 al saque Pernambuco. Lo tienen muy claro. Balón separado, Rece. Balón a 2. Está Pernambuco. Buscará el suelo siempre. Ahí va Pernambuco. Buena recepción Alves Chicho al primer tiempo. Y gran acción de Axel Tellez, que se la encontró en la red. 1-3. Sigue Pernambuco al saque. Ahí va Pernambuco en salto en potencia, le pega con todo, complicando a David la media pista, la recepción el propio David, el doble bloqueo, el apoyo Alves Chicho, no. 1-4, sale en tromba Pamesa, Vole y Teruel. Muy bien armados, arriba en bloqueo. Solo Pablo pudo encontrar el blockout anterior. Sigue Pernambuco. Ahí va. Ahora complica a Gaby del Carmen, de brazos Pablo Nieto. Busca la pipe con Gaby del Carmen, no toca, se va la bola directamente fuera por línea de fondo. Ahora sí hemos sufrido de verdad con la Rece. Está apretando cada vez más Pernambuco con el saque en potencia. Ahí va, sigue Pernambuco. Le mete con todo, bola directamente fuera, línea lateral. 2-5 al saque Pablo Nieto. Para mitigar la diferencia de 3 abajo para los de Emilio Palacio. Buscará el flotadito sobre la plataforma de lazos de Coutinho. La pasa David Vildosola de dedos, otorga la free. Viene la pay con Gaby del Carmen a zona 1, no la puede levantar Pernambuco. Se pone a 2 Rotogal, 3-5 en el marcador, sigue al saque. Mala salida del K1 ahora con Teruel, Pernambuco atrás. Una mala Rece, entregaron balón de dedos. Pablo Nieto con el flotadito sobre Murilo. La pasa Vildosola, el bloqueo Jaime Arjones.
Otra mala construcción de Teruel. 4-5, llueve menos para los intereses de Rotogal. Sigue Pablo Nieto al saque. Sobre Murilo, de dedos, Vidal Sola encuentra los brazos de Jaime Arjones, pisa la línea. Mariano Vildolsola, empata 5 Rotogal, buena aportación al saque, aunque flotante la de Pablo Nieto, le está costando salir del R4 a Teruel. De esta rotación. Sigue Pablo Nieto, el flotadito, Vildolsola, buenos brazos, sale con Pernambuco y Pernambuco sin oposición, la zona 6 en el 1 para 1 con Davila, punto fácil. Voleibol Teruel, 5-6, al saque Mariano Vildolsola. La verdad es que es igual tener un R4 o tener un R6, si está este tío por uno, hay posibilidad de atacar siempre. Ahí va, Vildolsola, te pega con todo, directamente fuera, 6-6. Turno al saque. Alan Davila. Sobre Murilo Coutinho, buenos brazos al primer tiempo, la finta la rescata el Veschicho en la contraataque, la rescata en el autopollo Pablo Nieto. Jaime Arjones buscando la mano, la encuentra, primera ventaja para Rotogal en este primer set, 7-6. Muy inteligente Jaime Arjones buscando esa mano en el bloqueo. Y muy bien Pablo tirando desde uno. Yo creo que había encontrado el blockout. Ahí va, Davila. Buenos dedos de Murilo, sale Pernambuco. Malos brazos en bloqueo de Gaby. El blockout lo consigue Pernambuco para empatar a 7. Se va al saque Axel Telle Rodríguez, el central de Pamesa Teruel Voleibol. Buscará salto en potencia, le pega complicando a Davila en el 1 para 1. Jaime Arjones le gana la partida a Rubén López en el centro de la red. Esa bola iba pasada de Alan, le había complicado muy mucho a Axel Telle en el saque. Turno para el de Ringlo, Mario Iglesias, el flotadito sobre Vildolsola, bola interior y Coutinho en la finta rápida, zona 1. Pablo Nieto no puede levantar la bola. 8-8 al saque Edward Dexter. El primer punto que salen por zona 4 y aciertan. Ahí va Dexter complicando a Alves, aunque sea con una buena recepción. Va Gaby en el se come en la red. Pernambuco había saltado muy alto y Gaby ralentizó. Sin duda. Deceleró el brazo Gaby del Carmen para buscar la cinta, lo que obligó a Pernambuco a colgarse de la red. 9-8, Jaime Arjones al saque, ojo con el canterano de los locales, gran recepción, Aaron Gámez, sale con Murilo, gran bloqueo, Gaby del Carmen, sobre Murilo Coutinho, diferencia de 2 para Rotogal, obliga a Máximo Torcelo a solicitar su primer tiempo técnico. Buena entrada en el Municipal de Acachada con 3/4 de aforo. Sigue la gente entrando. No le gusta al entrenador visitante Máximo Torcelo la dinámica que está cogiendo su equipo en esta mitad de primer set. Y Rotogal suma 2 puntos por encima. ¿Cómo lo ves, Pivot?
Bien, los fallos de Teruel, solo veo que acertaron una vez en una salida por 4 y la única que fallaron saliendo por zona 2 es curioso, bueno, es curioso, no creo que sea casualidad que fue la única que no atacó Pernambuco por zona 2. Segundos fuera, jugadores a pista. Así lo dice el árbitro principal de la contienda, Rubén Sánchez. Se va al saque, su segundo saque en esta rotación para Jaime Arjones. Buscará la bomba Arjones. Ahí va, le pega con todo, aunque ralentiza. Buena recepción de Murilo al primer tiempo. Rubén López, inapelable para poner el punto número 9 para Pamesa Voleibol Teruel. Tocan muy arriba los dos centrales que iniciaron el partido por Teruel. Muy arriba, le está costando tanto a Barro como a Mario poder frenarlos. Ya no muy digo alto, hacer un bloqueo, muy alto, sino poder frenarlos. Turno al saque, Murilo Coutinho le pega con todo, complica Alves, bola desplazada de brazos, Jaime Arjones sobre Pablo Nieto, al apoyo Jaime Arjones, la saca con Gaby del Carmen a la zona 2, se encuentra ante el triple bloqueo formado por los turolenses, se encuentra el suelo directamente. 11-9, gran acción de los locales. Estaba muy bien armado por parte de Teruel, la tenían clara, la salida era clarísima con Gaby del Carmen a 2, pero aún con el triple bloqueo, control por encima, suelo, zona 6, punto de Boiro. Ahí va Gaby, pisa, se equivoca el flaco Vigués. A 1, Pamesa Teruel Voleibol, 11-10. Rubén López al saque, el central de Teruel. Y va con el flotadito sobre Gaby del Carmen, doble positiva, la saca con Pablo Nieto, el apoyo Jaime Arjones, de dedos Gaby del Carmen sobre el triple Pablo Nieto, lo apoya Torbarro, no lo controla, 11-11. Buena acción, el triple bloqueo muy bien formado por los visitantes. Y no pudieron los locales, con la acción de Pablo Nieto, sacar el punto en el side out. No, estaba muy bien cerrado, no podía escapar por ningún sitio. Buena recepción al Bechicho al primer tiempo. Héctor Barro, gran bloqueo de Axel Tellez. Uno arriba, Pamesa Teruel Voleibol. Rubén García el flotadito, directamente fuera línea de fondo, 12-12. Bien, porque nos estaba costando ya esta salida. Dos errores, dos reces que no fueron realmente buenas. A pesar de salir en el primer tiempo, no quedó bien colocado ese balón de Jaime hacia Barro. Neutralizó dos bloqueos seguidos. La diferencia de 2 a favor de Rotogal, empate a 12 ahora. Héctor Barro, Murilo al primer tiempo, Rodríguez. Gran punto, ellos lo tienen claro. Ante la doble positiva nos están haciendo mucho daño con los centrales y la bola desplazada. Encuentran a Pernambuco. Dos opciones tiene Boiro: o apretar mucho con el saque y esperar que la salida sea con Pernambuco, o lograr parar el primer tiempo. Pernambuco al saque, gran diagonal, corta del cachorro de la Cachala, Davila. Espectacular la salida de los locales por la punta, por la zona 4 con Davila. Hace una extreme diagonal al suelo, 13-13, turno al saque de Pablo Nieto. Antes se atragantó esta salida de R4 para Teruel. Correcto. A ver qué pasa Murilo ahora. de brazos desplazada, Pernambuco el doble bloqueo, toca, no, dice que no. Rubén Sánchez, blockout, lo consigue Pernambuco, 13-14 Rotogal. Se va al saque Mariano Vidolsola. El juego está claro en Teruel. Balón doble positivo, juegos centrales, y si no, balón a Pernambuco. No buscamos más opciones. Vidolsola la saca. Viene la flecha con Davila, espectacular otra vez en la diagonal. No puede Aaron Gami ante la potencia del punta local Alan Davila. Estamos muy bien. El propio Davila se va al saque. Empate a 14 y pivot. Estoy contigo, estamos muy bien.
Ahí va complicando Murilo, viene el propio Murilo, el 1 para 1 con Arjones, la diagonal larga, punto Pamesa Teruel Volley, 14-15. No estamos consiguiendo gran cosa con el saque, salvo una rotación ahí de Jaime. Y la primera de Pablo, ¿no? Yeah. Y el turno de Gaby, que salió pisando la línea en el primer turno de saque y no hemos podido sumar desde esa faceta. Ahí se va Axel Tellez al saque, va con la bomba, doble positiva Dávila, Gaby del Carmen, autoapoya Jaime Arjones, de brazos Dávila sobre Gaby del Carmen, el triple bloqueo, le pega el flaco Vigués, en el triple bloqueo lo cazan, se va 2 arriba Pamesa Volley Teruel, muy cerrado ese bloqueo, Gaby tomó la decisión de arrimarle y se comió un bloqueo imponente. Tiempo técnico, Emilio Palacio, primer tiempo técnico de los locales en este primer set y en el partido. No quiere el entrenador de los locales, Emilio Palacio, que coja sensaciones el equipo turolense y decide frenar esta inercia que tiene a Pamesa Volley Teruel con diferencia de 2, 14-16. Rubén Sánchez dice que segundos fuera, jugadores a pista. Se va al saque Axel Tellez Rodríguez. Ahí va, todo ok, buscará la bomba. Le pega, no se queda en la red. Regla número 1 del vóley. El tiempo de Emilio ha servido de algo. Después de un tiempo técnico no puedes cometer un error no forzado al saque. Sobre todo le estaba costando la salida de Boiro. Es un punto regalado. Cambios en Rotogal, se va a la banqueta el de Rinlo. Mario Iglesias entra. Martín García, Ordóñez al saque, el flotadito y buscará la defensa en segunda línea en la zona 5, complicando a Murilo, punto directo, Martín García, Ordóñez, le salen los cambios a Rotogal, le salen los cambios a Emilio Palacio, se saca de la chistera esta variante táctica, dejando al de Rinlo. 2 ataques delanteros para Teruel. Ahí va Martín con el flotado, buscando a Murilo. El apoyo espectacular. A Jaime Arjones la paita a la primera. Bola dentro. Cae la bola delante de Aaron Gami. Neutraliza Boiro la diferencia de 2 y se pone 1 arriba, 17-16. Muy Cuando bien salido los dos, el 8 y el 7, el 5 y el 7, perdón, se entiende muy bien. Coloca la primera defensa. Ahí va y Martín García, rápido. Esta vez no se queda en la red. Nos ha servido. 17 iguales. Ha sido un buen turno de saque. Sí, buen turno de saque. Jugador de categorías inferiores, disputando ya sus primeros puntos en Superliga. Ahí se va al saque Dexter Edwards. Complicando, no, doble positiva Dávila. Va Gaby del Carmen, la diagonal súper corta. Bola dentro en la línea de 3 metros en el vértice. 1 arriba Rotogal, con diferencia de 1 Rotogal entrando en la zona caliente del set. Pivot y con Jaime al saque. Bien, con Jaime al saque y bien con Jaime en esa colocación. 2 entrando muy rápido, lo que impide que Teruel esté bien armado en bloqueo. Ahí va la bomba, complicando a Mariano Vigosola, doble positiva. Pernambuco por encima, toca Pablo Nieto, no pueden controlar en segunda línea entre Jaime Arjones y Alan Dávila, empata 18. Al saque Murilo Coutinho. Ahí va Coutinho con la bomba en potencia, doble positiva Alves Chicho, sale con Gaby, se le va, error no forzado Gaby del Carmen cuando yo pienso que tenía todo a su favor.
ralentizó un poco el brazo, no le pega la bola de lleno, se le va por la línea lateral, uno arriba. Su angular demasiado de 2-2 ese ataque, igual era innecesario tanto riesgo. Uno arriba Pamesa Teruel Voleibol, sigue Murilo Coutinho al saque, ahí va con todo Alves Chicho, la doble positiva, al primer tiempo Héctor Barro apoya a Davila, Alves en el esfuerzo para pasarla a Davila al tercer toque, Gámez con la free, viene Pernambuco, la toca Pablo Nieto en bloqueo, no la rescata Jaime Arjones en segunda línea, lo que va a obligar a Emilio Palacio a solicitar el segundo tiempo técnico en este primer set, con diferencia de 2 para Pamesa Teruel Voleibol. Se van de 2, pivot. Sí, se han ido con un ataque en salida por 4 de Pernambuco y los contraataques que salieron una vez estando ya por 2. Es el chico que tenemos que parar, es el chico que tiene que parar Boiro y es el que tiene que buscar Teruel si quiere ganar el partido, porque de momento no he visto más acierto, más allá de los centrales, cuando salen en el K1 con un balón positivo. La nota positiva es que Pablo Nieto empieza a tocar balones a Pernambuco. Bueno, podemos buscar ahí el bloqueo defensivo con Pernambuco, porque es un chico que la revienta muy arriba, toca muy alto y bueno, complica la segunda línea, pero si amortiguamos en primera instancia en bloqueo, a lo mejor la segunda línea con un poquito más atrasada, jugando el 6 un poco más atrasado, si logramos tener contacto con la pelota, podemos rescatar alguna opción. Segundos fuera, se va Murilo Coutinho al saque, buscará la bomba, salto en potencia, le pega con todo, bola directamente fuera por la línea lateral, la deja pasar Alan Davila al saque de Gaby. Se va Gaby del Carmen, ojo, se viene en curvas porque el flaco Vigués le pega con fuego. Rubén Sánchez da el ok a Gaby se lo piensa. Ahí va con su rutina al saque, bola alta, mucha rosca, le pega, buena doble positiva, Aaron Gámez, Vidal Sol en el 1 para 1 con Davila, todo a su favor, pone el 21 en el marcador de Pamesa Voleibol Teruel, 19-21, 2 arriba, sigue la diferencia de 2 para los turolenses, al saque Rubén López. Buena acción de media mano por zona 4. Viene con el flotadito Héctor Barro en la recepción doble positiva. Davila espectacular. Está el canterano local hoy en la punta de ataque con muy buenos números, resolviendo el 100% de sus acciones. Necesitamos que Alan puntúe, le damos respiro a Gaby y podemos tener ahí una baza más para sumar los puntitos que son tan necesarios para llegar a final de set ajustado. Cambios en Rotogal, se va Héctor Barro a la banqueta, entra Isma Martínez al saque y defensa, ahí va Isma con el flotadito, Mariano Vidal Sola, buena recepción, la saca con Pernambuco en el 1 para 1, vuelve a tocar Pablo Nieto, pero no de forma ofensiva, rompe los brazos Pernambuco, sigue la diferencia de 2, 20-22, deshace cambio Emilio, se va Isma a la banqueta, cambia por Héctor Barro y se va Pernambuco al saque. Lo bueno de ese cambio es que Pernambuco sale de zona delantera, lo malo es que se va al saque. Y vaya saque. Ahí va Pernambuco, aunque esta vez se equivoca. Punto fácil, punto regalado. Premio para Boiro, 21-22. Buena noticia sacarse a Pernambuco la primera del saque. Y que les cueste, que les vuelva a costar esta salida de R4 con solo esos dos ataques. Ahí va, con Pablo Nieto al flotadito. Vidal Sola complicando. Gámez en la finta, la toca Mario. Muy buena, la pasa, otorga la free. Pablo Nieto, otra vez se va al primer tiempo. No la puede levantar Pablo Nieto en la defensa, la zona 1. Lástima no poder haber subido esa pelota y poder hacer un contraataque. Esa bola de contraataque era importante. La finta, buena defensa Davila, pero no pudo Rotogal mantener la bola con altura. Otorgó la free y cuando otorgas la free se anticipa Aaron Gámez, la bola doble positiva y ellos juegan fácil, muy fácil. Sí. Mariano Vidal Sola al saque. Ahí va
mucha rosca, doble positiva Gaby del Carmen, viene la flecha y ahora sí pararon al punta Alan Dávila, en este caso Dexter Edward. 21-24, 3 bolas de set. Pamesa Teruel voleibol. Vildosola al saque para cerrar este primer set. 21-24. Se queda en la red. Hay vida aún para Rotogal, aunque tiene el K1 a su favor para cerrar el set. Pero no con una buena rotación, ¿eh? Y nosotros acaba de subir Gaby arriba. Veamos. Ahí va, Dávila, el flotadito, doble positiva Aaron Gamit, la saca con Pernambuco, la vuelve a tocar en esta ocasión Gaby del Carmen, no la levanta Pablo Nieto en segunda línea. Primer set para los visitantes aquí en el Municipal de Acachada, en Boiro. 24-22. ¿Qué nos dices de este primer set, Pivot? ¿Qué impresiones nos puedes hacer? Poco le podría quitar a Boiro del trabajo realizado, más allá de algún pequeño detalle, como este último saque, por ejemplo, de Alan, que lo toca muy fácil Aaron Gamit, es al que tenemos que evitar totalmente en recepción. Además iba flojito. Pero en realidad está bien planteado, siempre que se encontraban los receptores, que la verdad no están demasiado atinados con el primer contacto en la recepción. Estaban buscando al el receptor delantero, perdón, siempre que buscábamos un saque controlado y flotante, ya quien le pega como Jaime o Gaby, pues ya no tanto, pero estaba muy bien planteado por parte de Boiro. No han tenido especialmente errores en ataque o en saque Boiro, más allá de un ataque de Gaby que se fue fuera y otro de... Y el último bloqueo directo. Pero es algo muy asumible, es algo que hay que hacer. Gaby le tiene que seguir pegando, que es el jugador que va a hacer los puntos. Es jugador franquicia. Y está muy bien, o sea, no le encuentro realmente un mal juego a Boiro, más allá de que siguen faltando puntos para llegar a ajustar más. Quizá algún punto en el bloqueo, que no hemos tenido ningún tipo de acierto ahí, pero luego nada más. Es difícil parar ataques cuando llegan con la pelota muy centrada, con la pelota, con el colocador bien armado, 3 ataques, van rápido, es muy difícil poderlos parar en defensa o en bloqueo. Pero en realidad el juego de Boiro lo veo muy bien planteado. Veamos qué siguen haciendo, pero creo que no se están equivocando a la hora de ejecutar el juego. La buena noticia que Pablo Nieto está tocando balones a Pernambuco. Si ajusta un poquito la defensa en segunda línea con un 6 un poquito más atrasado, Rotogal puede rascar alguna bola en defensa a Pernambuco en segunda línea y sacar alguna reconstrucción. Sería una cosa interesante. Lo que le va a dar el partido, el set a Boiro, o la posibilidad de disputarlo, que en eso estamos en una temporada de querer disputar los sets. Lo que nos va a dar esa posibilidad de disputarlo es raspar justo el punto de defensa que te da aire y que te da la posibilidad de seguir. No está llegando o no llegó en este primer set. Pero, sí, pero me gustó Boiro. Está disputando, que es lo que se le pide al equipo mientras no lleguen los refuerzos, no llegue gente con más pozo en competiciones de alto nivel, pues... Pero nada que reprochar, Nada. A Pablo, a nadie. En toda la temporada no se le puede reprochar, como decía el gran Salim Abdelkader, si la Superliga se tuviese que jugar con jugadores de la casa, Rotogal estaría entre los 4 primeros, sin duda alguna. Pero no es así, esto es alto rendimiento y los jugadores de Rotogal aún, les queda mucho por madurar, mucho jugador juvenil, jugador cadete incluso, y recuperar a Martín Casais, que sería una pieza muy importante en este equipo. Es que Martín Casais debe estar el chaval, pero desesperado, porque dice la oportunidad de vida, minutos en Superliga, siendo importante para el equipo y lesionado hasta después de Navidades. Todo ok. Primer saque, se va fuera por Rubén López en el flotadito. Buscaba la zona 5, la dejó pasar Alan Dávila.
1-0, primera ventaja para los de Rotogal en el Municipal de Acachave en Boiro. Turno de saque, Héctor Barro buscará el flotadito. Buscando a Murilo. Buena recepción al primer tiempo. Rodríguez no puede Jaime Arjones levantar esa bola en la zona 1 del campo de Rotogal. 1-1 empata Pamesa Teruel Voleibol. Y ojo que se vienen curvas al saque. Pernambuco. La idea de juego parece la misma, recepción doble positiva, no lo dudo, juego con centrales. Ahí va Pernambuco, buena el ataque de Gaby, el apoyo al primer tiempo de Mario Iglesias, la quiso apoyar Jaime Arjones con la cabeza, no encontró precisión el colocador de los locales. 1-2, sigue Pernambuco al saque. Ahí va el pernambucano. Buena recepción de Avila, la saca con Pablo Nieto, busca los brazos, no los encuentra. Bola directamente fuera, 1-3. Acaba de dar la sensación de que Pernambuco en el saque tocó con la cabeza en el tejado. Es que pega muy alto y esa bola va con mucha rosca, no con mucha potencia, pero con mucha rosca, va pesada. Cuando estaba del otro lado del campo no me parecía tanto el salto. Ahí va, esta sí va con más peso, buena recepción en la finta, la rescata Edwards. Pernambuco, el triple bloqueo, pero se equivoca, ojo, se equivoca Pernambuco. Y se equivoca por dar la media mano, no sé por qué ha decidido atacar esa pelota. Porque se encontró el triple bloqueo y a lo mejor dice, bueno, me están tocando en el 1 para 1 bolas y bueno, voy a aflojar en este, y se equivocó el bravo Pernambuco. Pegó con la mano muy abajo, el codo muy abajo. Vildosola, gran error en la segunda línea en defensa de Rotogal. Ante eso, pase de dedos de Vildosola, cayó mansamente en la zona 3. Yo viendo el recurso de este receptor en ataque, estoy viendo que si logran para el pernambucano, desde luego hay una chance muy importante de raspar algo en este partido. Ahí va Vildosola. Buena recepción de Avila, viene la pipe, Gaby del Carmen, la rescata Pernambuco, Edwards juega con Murilo, la saca, viene Gaby, la zona 1, amortigua en bloqueo, Gámez al primer tiempo con Rodríguez, la rescata Gaby del Carmen, viene la flecha, el triple bloqueo y Edwards, el doble bloqueo y Edwards se come a Davila. Muy bien jugado por parte de Boiro, cambiando la salida por 6 después de la defensa corta de Pablo, mandando a Gaby por 1. No ha podido ser. 2-5, muy bien formado ese bloqueo por parte de Edwards en el tiempo perfecto, no dejó de ni respirar a Davila. Sigue Mariano al saque, le pega, buena recepción, Gaby del Carmen, viene la finta, encuentra Davila, ahora sí en la finta sobre Edwards. Más pillo que nadie. Sí, tuvo un grande aquí para aprender en esa finta, el gran Boom Boom Benavides, que las hacía espectacular. Davila al saque en el flotadito, Edwards la deja pasar, bola Teruel, se va a 3-6, sigue la diferencia de 3, se va Rodríguez, el central de Pamesa Volley, Teruel al saque, buscará en salto en potencia. Está costando un poquito más a Boiro entrar en el partido. Ahí va, le pega, error flagrante. Fíjate que llevan los 2 errores directos a la red y 4 puntitos Boiro y no damos arrancado, ¿no? La sensación. Una situación ahí de Pablo en defensa que sí parecía estar muy metido en el partido Boiro. Ahí se va, el saque, el derrilo, el flotadito entre Vildosola, la rescata, no puede Pablo Nieto rescatar esa bola en la zona 1. Es una araña en defensa, Está tocando muchas bolas, pero lo hizo toda la vida. Toda la vida. Atrás no se deja nada. Ahí va Edwards al saque, el colocador de los turolenses. Se equivoca, tercera rotación consecutiva al saque. Erránea por Pamesa Teruel Voleibol. Se va al saque, el canterano Jaime Arjones buscará la bomba.
Ahí viene la bomba Arjones, le pega con todo, complicando a Murilo, bola desplazada fuera del campo. Edwards, el triple bloqueo de los locales, la rescata Arjones. El árbitro Rubén Sánchez dice que esa bola había tocado el piso. Punto Teruel. 5-8. Al saque Murilo Coutinho. Ahí va Murilo, bola alta, mucha rosca. Ralentiza, se viene con Davila. Ahora Gaby del Carmen en el apoyo a Pablo Nieto. No puede levantar esa bola ante el triple bloqueo de Pamesa Voley Teruel. 5-9, se van de 4. Se lo piensa Emilio Palacio, pero dice que aún no. Aún no, le va a dar otra oportunidad el saque de Murilo Coutinho. Ahí va, le pega, buena doble positiva Alves Chicho, se viene con Pablo Nieto, la rescata Edwards de brazos, Gámez, el doble bloqueo por encima, toca Pablo Nieto, pero en segunda línea tienen que estar más atrasados. Yo tengo esa sensación también, que es lo que están reclamando un poco Boyer desde banquillo, que la pelota tocó en uno de los focos muy levemente, sí, seguramente muy difícil de ver, pero creo que es lo que estaban reclamando ahí desde el banquillo Boiro. Se va de 5 Teruel, lo que obliga a solicitar tiempo técnico a Emilio Palacio para cortar la sangría a la que se está viendo sometida Rotogal en estos inicios de segundo set, doblando Teruel a Rotogal. 5-10. Torcelo dice que bueno, a nosotros nos va bien así. Venga, chavales, seguimos. Jugadores a pista para... Sí, Emilio no pidió el tiempo antes, que tú también lo comentaste, porque realmente ¿qué estaba pasando en el partido? O sea, demasiados errores por parte de Teruel, que eran lo que sumó los puntos Boiro, y tampoco es que hubiese un juego continuo como para tener algo que corregir a mayores. De ahí que no pidiese tiempo. Pero bueno, los puntitos van cayendo ahí. Ahí va, todo ok. Ahí va Murilo, buena recepción de Ávila. Viene la pipe, la rescata Murilo en segunda línea, zona 6. Mariano Vildosola la pasa. Ahí va el triple bloqueo sobre Gaby. Lo encuentra Aaron Gámez a la remanguille. La pasa Mariano en la finta. Alves en la doble positiva, buenos dedos de Murilo, viene Vildosola, la rescata Jaime Arjones en segunda línea, Gaby del Carmen sobre Pablo Nieto, le pega con todo, encuentra los brazos de Rubén López. Ahora sí para atacó, el blockout, 6-10. Ahora sí atacó Boiro con mucha fe y Teruel no pudo acertar en zona de bloqueo. Y gran punto el juego por ambos equipos, Pibos. Por supuesto. Ahí va, turno de saque para Gaby del Carmen, todo ok, ahí va Gaby, le pega con todo, se queda en la cinta, no decidió pasar esa bola. 6-11. 5 arriba, Pamesa Teruel Voleibol. Al saque se va Rubén López con el flotadito sobre Gaby del Carmen. La bola un poco pasada al primer tiempo. Héctor Barro que encuentra petróleo, no puede levantar. Rubén López, la bola en la zona 6, en la segunda línea de Pamesa Teruel Voleibol. Para marcar una de las diferencias importantes de este partido, que estamos ya con set y medio prácticamente jugado. Es el primer punto de nuestros centrales por parte de Boiro, cuando Teruel lleva al menos 6 puntos. Ahí va Héctor sobre Coutinho, va Mariano, la defiende, defensón de Pablo Nieto en la finta, la pasa, la free, la saca Edwards al primer tiempo con Rodríguez, la pasa Gaby, la doble bloqueo entre Mariano Vildosola y Rodríguez. No puede pasar el canterano de Rotogal, 7-12. Muy bien Pablo en defensa. No hemos podido concretar con un balón más claro para salir en ataque. Ahí va Pernambuco al saque. Le pega con mucha rosca, doble positiva Alves Chicho, sale con Pablo Nieto, se equivoca.
Bola para Rotogal. Había tocado Mariano Vildosola. No la protesta. Y el propio Pablo Nieto se va al saque. Ahí va con el flotadito complicando a Coutinho. Buena recepción, Vildosola la rescata en segunda línea. Gaby del Carmen viene con el triple bloqueo como un obús. Pablo Nieto se va directamente fuera por la línea lateral. Yo hubiese hecho lo mismo. Hubiese tirado a diagonal. Sí, se le fue por poco, pero se le fue. 8-13 al saque Mariano Vildosola. Ahí va, ralentiza, doble positiva Gaby del Carmen, ahí le pega con todo Davila, esta vez sí encuentra el suelo en la zona 5 de Pamesa Teruel Voleibol. 9-13 a 4 Rotogal, el propio Davila se va al saque. Deja mucho espacio a Aaron Gámez para que defienda toda la diagonal cuando sale Boiro por 4. Esta vez ha dejado un hueco. Rotogal va a tener que empezar a apretar en el saque ahora. Buenos dedos de Murilo Coutinho. Ataque la diagonal larga, no puede Alves levantar esa bola en la zona 5 con los dedos. Sigue la diferencia de 5. La sensación de que marchaba esa pelota por la diagonal. Rotogal tiene que empezar a meterle más intensidad al saque. Y al juego en general. Axel Teller Rodríguez se va al saque, ahí va con la bomba, bola muy alta, le pega con todo. Buena recepción Davila al primer tiempo. Mario Iglesias la rescata Pernambuco. Gaby en el apoyo, va Pablo Nieto, pisa. Falta de zaguero, se va de 6. Es un Teruel. poco lo que le está faltando a Boiro, aparte de poder apretar en el saque, es poder concretar alguna acción de contraataque. Cambios en Rotogal, se va Pablo Nieto a la banqueta, entra Juan Quelle, más Quelle que nunca. En el opuesto le orienta Alves Chicho, le dice estás ahí. Ahí, la bomba de Rodríguez de brazos. El triple bloqueo, se encuentra la remanguille. Gaby del Carmen, el más listo de la clase, con la puerta abierta en la línea. Y ante el triple bloqueo de los turolenses, la afloja y la pone mansita en la zona 1 de Pamesa Teruel Voleibol. 10-5 al saque el de Rinlo. Mario Iglesias con el flotadito sobre Vildosola al primer tiempo. López encuentra Petróleo, no la levanta el de Rinlo y se va el punto 16 para los visitantes. 10-16 en la cachada al saque Dexter Edward. Quizás si aplicando un poquito más de fuerza en el saque podríamos conseguir algo, más allá de estar sacando siempre al receptor delantero. A ver si gran defensa de Gámez, que ha pitado dobles de Vildosola. Defensón de Gámez en la zona 5 pivot. Defensón. Sin duda, es un gran defensor. Y para quien no lo sepa, también un gran atacante. Sí, cuando jugaba de punta en el Barça. Ahí va la bomba, Jaime Arjones, plato, ¡pum! Bola directamente fuera. 11-17, imprecisiones en este segundo set por parte de los locales. No salieron con la intensidad. No es el mismo set de que habían mostrado en el primer set. Ahí va Murilo Coutinho al saque. Bola alta, mucha rosca, buena recepción. Al primer tiempo Héctor Barro encuentra el piso, no puede levantar Edward esa bola. Gaby del Carmen al saque en su tercera rotación este segundo set. Estaba comentando que no hay realmente una dificultad con la recepción, con los saques que estamos recibiendo de Teruel, pero sí una incapacidad para puntuar y tener después la vuelta de contraataque. Ahí va Gaby, Aaron Gámez, fácil, por encima Pernambuco, una mano.
Pasa la bola de Alves Chicho. Pernambuco otra vez por encima de Davila. Y había subido muy bien. Sin oposición. La por 2 es otro jugador ese tío. 12-18. 6 arriba Teruel. Al saque se va López con el flotadito. Alves Chicho, buena recia media pista. Davila, doble bloqueo. Pernambuco la rescata Arjones. De brazos Alves Chicho, el triple bloqueo. Encuentra el suelo. Tardó mucho Rubén Sánchez en pitar. Esa bola había tocado y después tocado el suelo y después Murilo Coutinho la había puesto. Qué tremendo partido de Alan en ataque. Cambios en Rotogal, busca más intensidad en el saque, se va Héctor Barro a la banqueta, entra Martín García Ordóñez con el flotadito. En el primer set se sacó un saque directo de la chistera. A ver con qué nos deleita Martín, buscando el saque y la defensa. Zona 4-5. Busca Mariano Vilosola, complicando de brazos Edwards. Por encima la rescata Gaby del Carmen. Ahí viene la finta en segunda en línea. Vilosola en el ataque. La rescata Martín en segunda línea. Va Pablo. Perdón, va Kelle. Y en el triple bloqueo. Bloqueo cayó Mansito en la zona 6. Falló el apoyo ahí por parte de los de Rotogal. En esos casos se echa en falta ahí un líbero mandando directo por la pelota. Tiempo técnico, segundo para los de Emilio Palacio. En este segundo set agota tiempos, es que 19-13 se me antoja ya una ventaja insalvable. Y estamos muy lejos de jugar bien. Boiro está muy lejos de estar jugando a lo que tiene que jugar y a lo que sabe realmente jugar. Más allá de que después te salgan las cosas en ataque o no, no estoy viendo al equipo que estaba aquí en este primer set. Sí, porque Teruel sigue con su dinámica, es que no... Sí, no aflojaron, van... No, quizás no demasiado apurados, no, pero jugando fácil, bien, sí, cómodos. bien tal, pero es que se está cayendo el juego de Rotogal en este segundo set. En el primer set aguantaron muy bien, incluso consiguieron en 2 ocasiones diferencia de 2, y además en la zona caliente del set cuando llegaron el punto 18. Pero en este segundo set no están saliendo las cosas para los de Emilio Palacio. La gente tiene un poquito más de dudas y... Es que es un poco lo que te da ritmo, es jugar por encima. Es más fácil jugar por encima que estar jugando con una losa de 4 y de 5 y de 6 puntos. Ahí va, todo ok. Rubén Sánchez da el ok a Pernambuco. Va Pernambuco con todo, complicando a Gaby del Carmen. Otorga la free. Murilo Coutinho, el primer tiempo. ¡Buah! Con Rodríguez, se lo busa la zona 5, Rotogal, punto número 20. Pamesa Teruel, voleibol. Este set está insalvable. Fue una buena idea la de Gaby, dejar el balón muy corto, a ver si había dudas con ese free ball, pero lo resolvieron y balón al suelo. Ahí va Pernambuco complicando a Gaby, aunque saca una buena recepción. Ahí va la finta de Kelle. Ahí va con Pernambuco el triple bloqueo. Encuentra. Protestan los locales. No estoy de acuerdo. Creo que es un apoyo de lo más normal. Balón golpeado. Punto número 21 para los turolenses. Y la rompió en la zona 5. Se va otra vez Pernambuco al saque. El martillo pilón de Pernambuco. Ahí va, le pega con todo. Buena recepción Davila. El primer tiempo el Mario Iglesias, la rescata Aaron Gámez. La pone Edwards, la rescata Jaime Arjones. De brazos Alves con Kelle, el triple bloqueo. Funciona el triple bloqueo de Rodríguez. Kelle no encuentra el suelo. Y sí, los brazos de Rodríguez para poner el punto número 22 para Pamesa Teruel voleibol. Le arrimó la diagonal y a lo mejor era mejor idea cambiar a la línea para buscar el bloqueo, pivot.
Quizá buscar las manos arriba, porque realmente el bloqueo está muy bien ordenado. No dudan, están leyendo muy bien la salida para ir al triple bloqueo. Está difícil. Y eso que Boiro no está fallando realmente en la recepción, no hay fallos realmente en el K1. Ahí va Pernambuco, buena recepción al Besticho. Ahora sí, la zona 1 en la pipe para Gaby del Carmen. Punto número 14. Se le atragantó mucho a Rotogal esta rotación. 14-22. Se va Juan Quelle, más Quelle que nunca al saque. Pegará el salto. Le va a pegar a morir el Quelle. Le pega, buena recepción Vidolsola. Se viene con Pernambuco por encima, pero se va totalmente fuera, muy fuera. Pegó muy plano, un balón interior. Pernambuco te da un error por set. Y este es el error de Pernambuco en este set. Y sigue Quelle al saque, le arrimará. ¿Tú qué dices, Pivot? Por supuesto. Le va a arrimar Quelle en la cachada. Con ese cuerpo no le damos a la pelota. Ahí va Quelle. Buena recepción Coutinho. Va Vidolsola. Defensa al Besticho. La pelea el de Rinlo. Murilo Coutinho al primer tiempo. Bola dentro de Rodríguez. Bola tocada. 23, perdón. Y se va al saque Mariano Vidolsola. Ahí va Mariano, buena recepción, no se va, Dobles. se va, se equivocó Murilo Coutinho. Me salió del alma de ser árbitro, me salió del alma el dobles. Gran árbitro aquí, el Tribot Spikes. Mentira. Hoy a los mandos de los comentarios en el Municipal de Agachada. Ahí va todo ok, Davila al saque, para con el flotadito. Murilo Coutinho, buena recepción. ¡Oh! Arjones con la cabeza, el lockout. Punto de set, Pamesa, voleibol Teruel en un set que Rotogal no pudo competir. Es así de duro, pero Operante. este set para Rotogal fue sin competición. Y Rodríguez con el acer sobre Alves Chicho cierra el segundo set, 16-24. Y la gran diferencia que muestra el marcador es lo que aconteció lo que te da el ataque y el contraataque es lo que domina o lo que está dominando en este partido Teruel. Boiro no está fallando en la recepción, lo que falta es contundencia o respuesta en el contraataque. Luego Teruel se arma muy bien en bloqueo. Contundencia es lo que necesita Rotogal. Y lo que necesitan unos y les sobra a otros. Pues sí, la verdad es que sí. Equipo muy aseado Teruel, el que presenta Teruel de aquí en la cachada. Ritmo, velocidad de crucero le está sirviendo para ganar plácidamente. Sin meterse en demasiados líos. Recibimos separado, tengo salida de Pernambuco. Si la pelota la puedo ajustar, iré con los centrales. Al saque todos le pegan. Bueno, un equipo bien armado en un partido muy serio. Sí, de hecho está cuarto en la clasificación, esta Superliga masculina. Un equipo muy serio. Marcadores de la jornada: Unicaja Costa Almería contra Guaguas, 1-3. Asaltaron los de Sergio Miguel Camarero, el Moisés Ruiz de Manolo Berenguel. Palma Volley 3-1 a Textil Santanderina. Palma Volley con 2 victorias consecutivas sale de la zona caliente, sigue en el tercer puesto por la cola, pero sale de la zona caliente. Rotogal pierde 0-2 con Pamesa Teruel Voleibol. Leleman Conqueridor Valencia empata 1 con Conecta Balear Manacor, 22-25 y 25-20.
Y Río Duero Soria va ganando 1-0, 25-21 a Barça Volley. Estos son los marcadores de la jornada. Importante victoria de Palma, que se pone con 7 puntos en la cancha de Palma, ante un Volley Textil Santanderina que con 0 puntos seguirá cerrando con el farolillo rojo esta clasificación junto con Rotogal. Y junto con Palma, los equipos que estamos ahí para lucharnos la temporada por abajo. Sí, sí. Es que después ya el siguiente escalón está con 12 puntos y ya son 4 partidos de diferencia. Y a ver, se presenta crucial la visita a Cabezón de la Sal en la siguiente jornada para los locales. Todo ok, en la cachada Rubén Sánchez da lo que a Gaby del Carmen, que será el que ponga la bola en juego en este inicio de tercer set. Ahí va Gaby del Carmen, Murilo Coutinho, buena recepción, Pernambuco la toca, Pablo Nieto, ahora sí la rescata en segunda línea Arjones. La bola muy interior, Davila de brazos, otra vez para Davila. El bloqueo, Mariano Vildosola, primera diferencia para Teruel. Estoy intentando recordar cómo era la cancha de Textil. Curiosa, oscura, plana, verde. No sé, era raro jugar allí. Era muy raro. Ahí va, se equivoca en esta ocasión Rubén López. Lo que me salva es que yo ya no voy a jugar. 1-1. Tú tampoco, ¿no, Germán? No, hace tiempo que no juego en Cabezón de la Sal. Mucho tiempo, mucho más que tú. Ahí va Héctor Barro al saque. Ahí va, buena recepción, Gámez, Vildosola, el bloqueo, se va directamente fuera del derrilo de Mario Iglesias, 1-2 para Teruel. Sigue Pernambuco en su primera aparición al saque en este tercer set. Tarea de encontrar un punto directo de bloqueo, a ver si dudaban algo con el ataque. Ahí va Pernambuco con la bomba, le pega con todo, Davila espectacular en la recepción, el 1-1, bola, no, a mi juicio tocó la cinta, no tocó la varilla, aunque Máximo Torcelo así había buscado, pero el segundo... Tenemos a Pernambuco y a Pablo Nieto sacando los dos. El segundo colegiado Francisco Sabroso rectificó a Rubén Sánchez y el 2-2 está en la cachada. El saque Pablo Nieto, buscará el flotadito sobre Murilo Coutinho, buenos dedos en la de... ¡Ay! Se queda Pablo Nieto, se quedó sin power en esas piernas para levantar esa bola que la había superado. Bola cae mansamente en la zona 1 de Rotogal, 2-3 al saque Mariano Vildosola. No pasa habitualmente eso de que una pelota caiga cerca de Pablo y no la toque antes del suelo. La levante o no, Ahí va Mariano, le pega Davila, bien, doble Alan. positiva, la pisa Gaby del Carmen en la PAI, punto gratis para Pamesa Volley Teruel, 2-4. Y lo curioso es que Rotogal está recibiendo muy bien. Muy bien, pero en ataque no están sabiendo resolver. Sigue Mariano Vildosola al saque. Hay un bloqueo muy alto, armado. Ahí va Mariano, otra buena recepción de Davila, el propio Davila en el doble, el bloqueo de Rodríguez, el doble, Edward, la rescata Mario Iglesias de brazos y la pasa de dedos Pablo Nieto. Aaron Gámez con la free, viene con Pernambuco y el obús de Pernambuco en el 1-1 con Davila. Sin oposición el pernambucano. Tremendo abusón. Y obús al suelo. Además, él cuando va el 1-1, en el 1-1 dice, bueno, aquí va ataque kill. Y en la salida por uno, que casi acaba aquí en el banquillo.
Ahí va Mariano Vildosola, complicando, aunque saca Dávila una buena recepción. Coutinho, bloqueazo sobre Pablo Nieto. Con la caraja Rotogal en este comienzo de tercer set, 2-6. Debería trabajar un poquito más. Oposición. Trabajar un poquito más el punto ahí, Pablo y todo el Boiro en general. Tiramos a puntuar demasiado rápido. Salida de K1 tiramos ya suelo. Igual trabajando un poquito la pelota. Ahí va Mariano complicando a Dávila, Rodríguez de brazos, Coutinho en la finta, la rescata Arjones, la pone, la finta otra vez, la rescata Rodríguez en el apoyo. Va el triple bloqueo, Rotogal, la rescata Alves en segunda línea, va otra vez doble bloqueo, ahora lo encuentra Dávila, 3-6. Pues ya es curioso que tenga razón en esta siguiente acción, ¿eh? Ya es curioso, después de trabajar la pelota, que te encuentres con una situación más cómoda para puntuar, un equipo peor organizado y que todo resulte más sencillo. Si no te encuentras siempre con 4 manos armadas y es imposible pasar. Un bloqueo muy bien ordenado. Ahí va Murilo Coutinho en la finta de Edwards, se encuentra el suelo ante Pablo Nieto, en esta vez no pudo tocar el balón Pablo Nieto, la bola directamente al suelo, 3-7. Rodríguez al saque que irá con el obús. Hizo muy buenos saques, cuando, sobre todo aquí en el último saque que hizo para cerrar el set anterior. Directamente fuera en esta ocasión, 4-7. Se lanza muy bien la pelota, impacta arriba, siempre con mano, firme, muy bien. Ahí va el de Rinlo, ¿por qué no? Nos va a deleitar con un saque directo. ¿Por qué no? Porque Vildosola la rescata, Gaby del Carmen de brazos, Jaime Arjones la saca con Pablo Nieto, ahora sí aflojó Edwards al primer tiempo con López, Gaby del Carmen el triple bloqueo, encuentra las manos exterior de Edwards y busca y encuentra el blockout, a 2 Rotogal, el de Rinlo sigue al saque. Segundo saque en esta rotación para Mario Iglesias, que seguirá con el flotadito buscando a Mariano Vildosola en la plataforma de brazos. Sale con Pernambuco y sin oposición en la zona 6, librando el bloqueo de Gaby del Carmen y la defensa en segunda línea de Alan Dávila. Por el punto número 8 para los visitantes de Pamesa Voleibol Teruel. 5-8 en el municipal de Acachada en Boiro. Ahí va López aflojando en el saque, buena recepción Dávila al primer tiempo, Héctor Barros la rescata en el apoyo de Dávila, le pega, la rescata, pita, dobles, bien pitados, 9-5, se la encontró Jaime Arjones, le quiso arrimar y... uy, había unos brazos, no puedo. Estaba Gaby por 4, es una lástima. No ha sido una mala decisión tampoco. Ahí va Edward, doble positivo Alves Chicho, viene con Gaby del Carmen, el bloqueo Pernambuco, bola al piso, zona 5 Rotogal, 10-5, vuelven a doblar con el primer set. Lo que obliga a Emilio Palacio, que está con cara de enfadado diciendo vamos, más intensidad chavales, que nos estamos dejando ir, que es la sensación que... No, creo que nos están cazando demasiado en bloqueo y que podríamos intentar buscar de algún modo, nada de buscar la zona azul del campo y buscar únicamente la mano, ahí todo romper el bloqueo. No buscar jamás el suelo, jamás. Porque la verdad es que están muy bien armados, le aguantan las manos y está siendo difícil puntuar con el balón duro al suelo. Si no consiguió Alan en el primer set, muy bien. Sí, con varias opciones, sí. Pero ahora mismo no está apareciendo esa situación y se nos está complicando. Y decía antes que no era una mala opción la de Jaime tirando al segundo toque. No porque no lograse puntuar. No es una mala opción porque así también igual intentas que estén más pendientes de ti. Sí, no lo espera, no es tan esperado, pero estamos muy atentos al central de los visitantes. Ahí va, Edwards al saque, afloja, doble positiva. Alves Chicho sale con la pipe con Alan Dávila, encuentra el pie de Mariano Vildosola, no la levanta, 6-10. Hace años que es nuestra
nuestra arma y nuestra mejor salida. El balón rápido a 6, la pipe por 6, da igual quién le ataque. El año Pablo, pasado, Gavi, da igual que fuese Felipe, da igual que fuese quien sea. Ahí va. Gran saque de la bomba Arjones al primer tiempo de Rubén López. Encuentra el blue out. Sigue la diferencia de 5-6 a 11 en el marcador. Se va Murilo Coutinho al saque. Ahí va. Afloja, buena recepción al vestido, sale con Gabriel del Carmen, la rescata Arjones, la pone de brazos Pablo Nieto. Wow, bien girado ese brazo, buena defensa de Nongami, Vildoso la pasa, a mi juicio había invadido, va Pablo Nieto, busca, encuentra, no, bola directamente fuera. No me fijé realmente si llegó a invadir, a pasar el pie completo, no sé si pasó. Estaba más pendiente de lo que estaba sucediendo en este lado del campo que de si el defensor había invadido o no. Ahí va Murilo Coutinho al saque. Buscará la bomba, le pega, complicando a Davila, bola media pista, Gabriel Carmen busca el blockout y no lo encuentra, sí lo encuentra, Rubén López toca la bola, 7-12. Se va Gabriel Carmen al saque, necesita Rotogal conjugar 2-3 acciones positivas para elevar el ánimo de la tropa, de los jugadores que están en pista y de la afición que en 3/4 de entrada llena el municipal de la Cachada. Buen saque. Gabriel Carmen sale, el apoyo, Jaime Arjones, va con Pablo Nieto. Es que están muy ágiles en la red, están muy ágiles, siempre presentando doble bloqueo, muy bien armado, bien cerrado y no pasa Rotogal el tío. Es que están ganando desde bloqueo defensa. Sí. No solo ganando a nivel de planteamiento, sino que los puntos le están haciendo ahí en el bloqueo. Buena red de Alves, el apoyo Gabriel Carmen, Jaime con Dávila. Ahora la bola adentro. Ahora con el bloqueo abierto tenemos una diagonal. Pero es que con 4 manos hay que buscar inmediatamente la mano de fuera. Rapidísimo López en la red, Rubén López en la red, en la acción anterior pasó de bloquear en la zona 2 a la zona 4 y terminó cerrando el bloqueo perfectamente. Muy ordenado el bloqueo. Sí, los dos centrales bastante ágiles. Sí, muy rápidos. Ahí va, Héctor Marro, buenos dedos de Murilo Coutinho, el Vidal Sola. No puede en la defensa, segunda línea, Héctor Marro, frenar la potencia de Mariano en la punta de ataque, zona 4. Pamesa, Voley Teruel, 8-14, 6 arriba. Ahora soy de esa idea, prefiero los centrales rápidos y habilidosos que no únicamente grandes. Ahí va Pernambuco, Obús Pernambuco, buena red de Dávila, Murilo Coutinho no puede levantar el Obús de Gabriel del Carmen en la pipe zona 6. Punto número 9, Rotogal, se viene en cambio. Una vez más la pipe vuelve a funcionar para Boiro. Se vienen cambios en Rotogal. Doble cambio central opuesto para tener 3 rotaciones seguidas con 3 ataques. Entra Ismael a colocar. Ismael por Pablo Nieto y Juan Quelle por Jaime Arjones. Más Quelle que nunca, decía. Pablo Quelle, más Quelle que nunca. Buenos dedos de Murilo Coutinho. Al primer tiempo se equivoca Rodríguez. Se va la bola fuera directamente por la línea lateral. Quiso librar la acción de bloqueo de Ringlo de Mario Iglesias. Así lo hizo, pero no encontró la zona azul. Punto gratis. Rotogal sigue
Isma Martínez con el flotadito complicando. Rodríguez a una mano. ¡Buah! Jugadón. Vaya combinación más guapa le salió a Pamesa Voley Teruel. Me río porque estoy convencido de que Ismael ya venía comentando antes que iba a tirar a la red con toda la intención. A ver si de ahí rascaba algo. 10-5. Ahí se va Mariano Vidolsola al saque. Ahí va con la bola con mucha rosca Gaby del Carmen, la doble positiva. El primer tiempo, el de Rinlo, la rescata Pernambuco. Edwards en la pinta sobre Isma Martínez, la bola al piso, al azul de la cachada. 10-16, otra vez vuelven los 6 de diferencia para Pamesa Voleibol Teruel. Sigue Mariano al saque, que no va a aflojar, seguirá en salto en potencia, pegándole con todo. Ahí va Mariano, Vidolsola, la recepción al Bechicho media pista, viene Davila, la rescata Gami. En la defensa le pega Pernambuco, defensa en segunda línea, se equivoca, error grosero de Murilo Coutinho, que invade la bola cuando esta aún estaba en el campo del Rotogal. Punto gratis para los locales, 11-16. Muy innecesario esa jugada, que la pelota de Ismael no iba ni cerca de estar bien colocada, ni de un posible ataque. Ahí va Davila con el flotadito, complicando a Mariano Vidolsola, va Edwards de brazos, el triple bloqueo, encuentra Petróleo entre Gaby del Carmen y el de Rinlo, Mario Iglesias. La bola cae mansamente a la zona 6, donde no había nadie de los locales. 11-17. Viste otra de las diferencias, como nosotros le pegamos tan fuerte como cualquiera, los brazos de Teruel aguantan. Ahora justo los nuestros no aguantaron. Alves Chicho media pista en la recepción, Gaby del Carmen por encima, la toca, la levanta y muy fácil, Edwards. Punto número 18 para Pamesa Voley Teruel, se va a llevar un triunfo fácil. Teruel del Municipal de Agachada. Estás un poco derrotista, ¿no? Sí, es el partido que más frío me dejan Puede ser. los locales de Rotogal. O sea, no está sabiendo ni el equipo ni Emilio cómo poder sacar adelante la armada esa de bloqueo. Es difícil, supongo que es complicado incluso de explicar, pero bueno, te encuentras con una situación así y te tienes que aguantar, tendrás que buscar. Te tienes que reinventar. Arriesgar más con el saque, no sé, jugar solo la mano de fuera, algo tienes que rascar. Y por supuesto que Teruel está haciendo un partido para ganar tercero. No está haciendo un partido de dudas. Sí, además velocidad de crucero, justo jugando velocidad de crucero, pocos errores, muy ordenados en bloqueo de defensa, y les está sirviendo para llevarse una victoria cómoda. Todo ok. Va Rodríguez al saque, buena recepción media pista al Chicho, se viene con Juan Quelle, encuentra el bloqueo, la bola por fuera de la varilla. Punto Juan Quelle, más Quelle que nunca. Se viene Martín García Ordóñez al saque, se va a la banqueta Mariano, el de Rinlo, Mario Iglesias. A mi juicio, la mejor temporada del de Rinlo en la Superliga este tercer año. Tibo, ¿tú qué dices? Bueno, nunca ha sido una... Bueno, de 2 puntos. Martín García Ordóñez, su segundo punto directo en este partido, uno en el primer set y otro en el tercero. 13-18, 5 se pone el Rotogal. No sé si la mejor, nunca recuerdo una temporada que diga de Mario mala. No, pero es que mejores, peores, pero sí, quizás la más regular de aportando más, teniendo más confianza. Ahí viene Pernambuco con el 1 para 1, defensor de Isma Martínez en la segunda línea, pero Gaby del Carmen había tocado la bola o la red también en ese 1 para 1. Es quizás desde que Boiro está en la Superliga 1 la primera vez que le toca ser el central más protagonista. Referencia. Porque claro, cuando tienes a
a Joaquín Gallego, a Renan Lewandowski jugando a tu lado, lo del protagonismo para ti se queda reducido. Ahí va Edwards, buena defensa de Ávila, recepción de Ávila, la pinta Gaby del Carmen por la ala de Bernambuco. Punto roto, Gal, se va Juan Quella al saque. Y lo cambia Emilio Palacio por la bomba Jaime Arjones. Para jugar con Ismael delante. Para jugar esta primera rotación. Yo creo que Sí, Ismael de puesto. Ismael de opuesto, de opposite for destruction. Bien, no va a tener nunca miedo. Ahí va, le pega la bomba. Buena recepción de Murilo. Se la saca Alves de la cara porque le iba un obús a la cara el que le había propuesto Rubén López. Muy bien los centrales de Teruel en el día de hoy. Sí. Muy bien, muy ágiles, muy rápidos, bloqueos súper ordenados. Este chico, pocos errores. Justo que está delante, Rubén, sí lo recuerdo de Lugo, puede ser, José Lugo. Espera Murilo. Buena recepción al Chicho, la pinta, la toca, la rescata David, la saca con Gaby del Carmen, se come el bloqueo, lo pasa, no puede pasarlo. Sí, creo que jugaba en Lugo y la verdad es un jugador más hecho, más firme, más responsable, digamos, con el juego. Y muy bien, la verdad es que muy bien. Los dos juegos muy rápidos en el ataque y muy bien armados arriba del balón. Y Teruel que se reinventó, equipo casi completamente nuevo. En pista está Mariano Vidal-Sola y Aaron Gámez de la temporada pasada. Sí, hombre, hay cambios, por supuesto que hay cambios, pero también te digo que los cambios suelen ser fáciles cuando el compuesto como el del año pasado es Villena y el de este año es Pernambuco, porque es un cromo por un cromo. Tengo un buen opuesto por un buen opuesto. Sí, claro. Es más fácil reinventarse cuando cambias ficha por ficha y los dos sabes que van a funcionar. Ahí va, Murilo Coutinho al saque. Le pega con todo, la bola en la cinta, se queda en la red. Punto roto Gal, 15-22. Esto pinta mal, pivot. Se va Gaby del Carmen al saque. Ahí va Gaby, se equivoca, a mi juicio había pisado y aún por encima la bola se queda en la red. Está jugando realmente mal Boiro. El problema es no poder encontrar la suma continua en ataque. Ahí va Héctor Barro, Torgada Free, Vidal-Sola, el primer tiempo Rodríguez, se encuentra el suelo, David no puede levantar esa bola, punto de chute de partido. Un poco desesperado Gaby, normal, no puedes hacer Gaby 30 puntos todos los días, no puedes estar todos los fines de semana. Sí, pero además el partido en casa en que el equipo me dejó más frío. Ahí va Rubén López, buenos dedos Gaby del Carmen, Ismo Martínez le pega con todo, bola directamente fuera, se cierra el partido. 0-3, cómodo triunfo de Pamesa Volley Teruel aquí en el Municipal de Acachada. Este último set 15-25. 3 cuartos de entrada en el pabellón de Boiro. Sí, la gente volvió a responder aquí. Sí, la gente de casa, aquí en casa. aficionados. Pero sí que no hemos estado tan encima del partido como muchas otras veces. Sí, recuerdo un partido contra Melilla mucho más disputado, más competido, como lo que se hizo hoy en el primer set, ¿sabes? Pero es que más alargado en el tiempo. Sí, además hoy me deja la sensación como que frío, el ambiente no tampoco. Mira cómo Gaby sale ahora un poco cojeando.
Sí, Gavi, nada que decir, Gavi. Nada, decía que no hemos tenido esa situación que tantas otras veces hemos tenido, que se puede criticar desde fuera, lo que sea. El de encender tanto a tus compañeros, a la grada, como meter la presión al cuerpo arbitral, al equipo rival. No hemos tenido ni esa opción, no hemos tenido la opción de un balón que fuese un poco de dudas y hacer esto un poco de ruido, digamos, hacernos notar a través de ahí. Pues una semana para el duelo fratricida en Cabezón de la Sal. ¿Cómo ves ese partido, Gavi? A ver, veo que igual una de las cosas que planteamos aquí de no estar realmente activos en este partido o no realmente vivos para este partido es que sabemos que nuestra lucha está en la semana que viene, en que necesitamos recuperar tanto a la mejor versión de Gavi como a Martín Casais para que pueda empezar a jugar y ahí tener una alternativa. Desconocemos si algún refuerzo a mayores, pero intentar desde luego sumar algún punto en Cabezón de la Sal y plantearnos una segunda vuelta mejorando el Boiro, mejorando el equipo, mejorando la plantilla. Claro, pero es que ahí está donde entra el Concello de Boiro, porque tiene desde verano concedida la subvención nominativa para los clubes deportivos. Y en esta situación de tener maniatado pues la liquidez de los locales, la salida del cash, nos sueltan el cash y Rotogal con muy buenas sí, desde aquí con toda la intención del mundo de sacarlo adelante, pero el tema es que dice, a mí mientras no me entre la subvención nominativa yo no puedo hacer frente a fichajes porque no voy a generarme un problema. Y lo que se busca es que activen la subvención nominativa para poder ir al mercado de fichajes y que la gente que tiene la dirección deportiva ya totalmente con el scouting, totalmente la dirección deportiva tiene mirado ya jugadores, sí, comprobados, pues poder ir al mercado, pero que le van a dar un punto de calidad a Rotogal, sobre todo en la salida en el ataque, y que no va a restar nada en contra de lo que se pueda pensar, no va a restar nada a la posibilidad de los chicos de seguir jugando y de seguir creciendo. No, porque van a seguir creciendo. Es la posibilidad de mejorar realmente el grupo, mejorar el nivel del grupo. Rotogal este es su tercer año en Superliga y todos los años fue el equipo de Superliga con más gente de la casa en la plantilla y jugando, vamos. Sí. Ahí está Alves Chicho, ahí está Mario Iglesias, ahí está Gavi del Carmen, ahí está Ismael, Isma Martínez, Alan Davila, que hasta este año tiene un papel protagonista total. El año pasado le tocaba salir rotaciones cuando Gavi o Felipe necesitaban un recambio, y cuando ellos estaban on fire pues salía sus rotaciones en saque y defensa, aportando muy buenos números. Sí, como todos hemos empezado, como todos los de casa hemos empezado en el primer equipo. Pero bueno, lo vamos a dejar ya, Pivots. Se viene una semana de trabajo para los de Emilio Palacio. Trabajo y trabajo para poder asaltar en Cabezón de la Sal el duelo contra Textil Santanderina. Pues ha sido un placer comentar contigo. Pues nada más. Buenas noches. Ha sido corto. Nos vemos en la segunda vuelta, Pivot. Ok. Un saludo. Que vaya bien.